¿A dónde vamos? Pues vamos a un sitio maravilloso. Es un río precioso, con un paisaje precioso, con árboles, etcétera. O sea, que vamos a un sitio maravilloso. Tenéis que imaginar que vamos a un sitio maravilloso. Bueno, para mí esa imagen del río es muy evocativa porque en el fondo nosotros lo que buscamos es la justicia, lo que buscamos es la libertad, buscamos la verdad. Cuidado, es muy importante también, ¿eh? El defender lo que pensamos que es la verdad. Y cuando uno está dispuesto a buscar la verdad, tiene que arriesgar, ¿no? Hablaba yo con Santiago Miranzo, otro militante del partido, que me decía, claro, pero es que el estar dispuesto a poner en riesgo los preposicionamientos que tenemos, que a lo mejor hemos heredado, que vienen de nuestra familia, etcétera, con el objeto de buscar aquello que realmente pensamos que es más verdadero, que es más justo, que promueve más la libertad, eso es un riesgo. Eso es como salirte de tu espacio de confort y no todos tenemos o estamos dispuestos a ello, ¿no? Bueno, pues ahí por eso yo imagino ese camino como el río. Es decir, oye, ¿nos animamos a subirnos a la barca? ¿Nos animamos a subirnos con gente que procede de distintos sitios, de distintos preplanteamientos, a trabajar todos juntos y a ver dónde nos lleva el río? Bueno, pues es una disposición completamente diferente a lo que estamos habituados en política, donde hay ya un marco que te establece claramente, es decir, tú perteneces a este partido, tienes que pensar de esta manera y encima además hay una disciplina de partido que si te sales de la foto, como decían, ¿no? Pues esto, lo que os propongo es una cosa completamente diferente. Es, vengas desde donde vengas, eres bienvenido. Es más, te necesitamos, porque necesitamos esa diversidad, necesitamos ese diferente punto de vista por parte de cada uno, porque así se enriquece el debate, se enriquece la reflexión y se mejoran las propuestas, ¿vale? Pero claro, solo hay una condición. No importa de dónde vienes en tus planteamientos iniciales, pero la condición es importante. La condición es, estate dispuesto a subir a la barca. Y si la barca decide que se queda ahí, pues qué maravillas, te quedas en el mismo sitio donde estabas. Pero si no, estate dispuesto a ir donde te conduce la verdad, donde te conduce la justicia, donde te conduce la libertad. Estate dispuesto a poner en cuestionamiento tus planteamientos iniciales. Estate dispuesto a escuchar, estate dispuesto a debatir, a reflexionar y a sacar conclusiones nuevas, ¿vale? Entonces, claro, yo me acuerdo de un dicho que decía mucho mi padre, que era, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, ¿no? Y es que es verdad, el Pisuerga pasa por Valladolid, pero no es de Valladolid. El Pisuerga no es de Valladolid, pasa por Valladolid. ¿Os imagináis a gente discutiendo, diciendo que no pasa por Valladolid, que no es de Valladolid el Pisuerga, que es de Aguilar de Campo, porque también pasa por Aguilar de Campo? Imaginar a gente discutiendo, decir, no, el Pisuerga es de Valladolid, no, el Pisuerga es de Aguilar de Campo. No, hombre, no, el Pisuerga pasa por ambos sitios, ¿no? Pues esto yo creo que nos ayuda a decir, oye, no, nosotros si queremos buscar la justicia, si queremos buscar la verdad, si queremos buscar la libertad, tenemos que estar dispuestos a transitar por otros sitios y vamos a ver posiciones que son verdad, que son justas y que promueven la libertad en muchos otros sitios. Y vamos a reconocer propuestas políticas que son verdaderas y que son justas, dichas por todos los partidos políticos. Y vamos a decir, con ellos estamos de acuerdo en esto, en esto, en esto y en esto. Y no se nos van a caer los anillos por decir eso. Con estos otros estamos de acuerdo en esto, en esto, en esto y en esto. Y tan contentos. ¿Por qué? Porque lo que nosotros buscamos no es que nos posicionen en un sitio o en otro. Lo que nosotros buscamos es lo que pensamos honestamente que es la verdad, que es la justicia, ¿vale? Vale, y esto en lo concreto, ¿qué significa? Jorge, ¿de qué estás hablando? Pues estamos hablando de un nuevo estilo. Estamos hablando de un nuevo estilo político en el cual lo que nosotros lo que hacemos es analizar la realidad. Yo creo que lo que hemos visto con COVID Model es decir, vamos a analizar los datos y lo que nos digan los datos, eso es lo que vamos a decir. Nos vamos a fijar nada más que en la realidad de la información que obtenemos desde todas las fuentes. Yo recuerdo cuando nosotros hicimos una subcontratación a gente que nos ayudó en los medios de comunicación, en la política de medios de comunicación, y una de las chicas nos dijo, oye, ¿pero vais a decir esto? Date cuenta que ahí gobierna tal persona y tal partido y les vais a poner bien. Y yo le dije, me parece que no has captado bien
lo que este partido trabaja y para qué lo hace y cómo lo hace. No lo has captado bien. Nosotros lo que nos sale es lo que decimos. No nos fijamos en quién gobierna en un sitio o en quién gobierna en otro. Lo que nos sale de los datos, lo que nos sale del análisis de la realidad es lo que decimos. Y si gobierna uno o gobierna el otro, decimos, enhorabuena, aquí la gestión se ha hecho muy bien. Y si gobierna nosotros, decimos, oye, si nos sale mal, que nos salen los datos, decir, aquí se podía haber hecho de otra manera, pues decimos, mira, pues aquí se podía haber hecho de otra manera, ¿no? En los medios de comunicación también llamaba muchísimo la atención esa manera de presentar la información, esa manera de presentar el análisis completamente fuera de todo lo que es el debate partidista, ¿no? Y de nuevo otro ejemplo aquí, ¿no? Cuando analizábamos la transparencia, la necesidad de la transparencia en la institución de la monarquía, ¿no? Pues ahí decíamos, oye, si nosotros, bueno, monárquicos, republicanos, muy bien, oye, si todos los españoles hemos aprobado y nos hemos puesto de acuerdo hace 30 años en que queremos una monarquía, pues muy bien, pues a por la monarquía, pero que la institución de la monarquía sea transparente, que la institución de la monarquía rinda cuentas a la ciudadanía y que la institución de la monarquía esté sometida a la ley y al sistema judicial, ¿no? Y ahí, pues una propuesta de puro sentido común es lo que planteamos en ese otro posicionamiento. Y lo mismo cuando ahora se está debatiendo el tema de la ley de educación, etcétera, pues nosotros lo que veíamos era, y de hecho es una encuesta que os animo, ¿os acordáis que el sábado dijimos podéis actuar, podéis ir a porunmundomasjusto.es, ir a Actúa, y ahí una de las encuestas es ¿qué opinas de la educación concertada? Bueno, pues lo que obtenemos de toda esa participación de los afiliados es que básicamente la posición del partido es, oye, la educación concertada está recibiendo una financiación, pero es deficitaria, es decir, recibe menos cantidad por alumno que la educación pública. Eso obliga a los colegios concertados a complementar. Para ello utilizan una solución mala, que es las cuotas a las fundaciones. Esas cuotas a las fundaciones realmente generan una pequeña segregación en muchos colegios y en algunos, cuidado, en algunos colegios de educación concertada genera una gran segregación, porque muy pocos colegios sí que juegan a ser colegio de educación concertada, pero de liderazgo, o sea, de élite. Oiga, pues no. Colegio concertado de élite, eso no puede ser. Usted tiene que elegir. O es usted un colegio concertado o es un colegio de élite. Pero las dos cosas no puede ser, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos que ante un problema de déficit de financiación se ha buscado una solución que no es buena. ¿Por qué? Porque la solución tiene que venir obligatoriamente de la administración pública. Y cualquier solución que quieran poner los colegios concertados para poner un parche a ese problema no va a ser buena. Ante esta situación llega la nueva ley de educación y lo que dice es eliminación de las cuotas y además, como se estaba produciendo, en algunos casos habíamos detectado una segregación, es la administración pública la que va a decidir en algunos casos dónde se van a matricular a los niños por encima de la voluntad de los padres, ¿no? Que ahí eso queda totalmente, a veces, poco claro de cómo va a funcionar en la realidad. Bueno, nosotros nos llama la atención, decimos, oye, realmente no hubiera sido mejor entrar a la causa del problema en lugar de eliminar la solución sin resolver el problema, porque es verdad que la solución no es la buena, pero la manera de resolverlo no es eliminar esa solución, sino ir a la causa del problema. Entonces, en nuestro planteamiento, ahí lo que proponemos es, se necesita diálogo con la sociedad civil, se necesita diálogo con toda la comunidad de colegios concertados y sobre todo se necesita atajar el problema de origen. El problema de origen es un déficit de financiación en la educación concertada, ¿no? Y eso, bueno, todo esto surge del tratamiento que se ha estado trabajando en el grupo de educación y que nos han ido contando y que seguramente eso se materializa en un nuevo posicionamiento sobre la ley CELA y sobre la educación concertada que difundiremos en nuestra web. Y en el debate de los presupuestos generales del Estado, esa última diapositiva, pues la verdad que nos llama la atención el debate que se ha producido, ¿no? Y otra vez es un poco lo mismo, es decir, es que claro, este presupuesto salen con la aprobación de tal partido. Para nosotros eso, ¿qué es eso? De que salen con la aprobación de tal partido. ¿Por qué nos estamos fijando en eso? Fijémonos en qué es lo que dicen los presupuestos. Fijémonos en qué es lo que dicen los ingresos, qué es lo que dicen los gastos y si estamos de acuerdo con ello. Porque si ponemos demasiado énfasis en que está siendo aprobado con la opinión de tal partido, le estamos dando un poder desorbitante a ese partido. Porque ese partido lo que dirá es, oye, cuando yo le levanto la mano, fíjate el follón que se produce. A ver, ¿lo voy a volver a hacer? Fíjate el lío que se produce. ¿Qué poder le estamos dando a ese partido? Entonces, no, salgámonos de eso. Vayamos al análisis.
¿Qué dicen los presupuestos generales del Estado? Y no nos fijemos solo en una cuestión, que son las mascarillas, que es de enorme importancia, ¿vale? Pero que es 1 millón de euros. Los presupuestos generales del Estado son 300.000 millones de euros, ¿vale? 300.000, 1 millón. Oye, pues es necesario un debate sobre las mascarillas. Pero de los otros 299.999 millones de euros, ¿vamos a decir algo? Entonces, nosotros lo que queremos es analizar cuáles son las fuentes de ingreso de los presupuestos generales del Estado, pero no de este año. ¿Cómo están evolucionando las fuentes de los ingresos de los presupuestos generales del Estado desde 1995? ¿Hacia dónde vamos? Y cuando analizamos todos los ingresos que recibe el Estado por todas las fuentes, que son básicamente IRPF, IVA, impuestos de sociedades, o tradicionalmente era IRPF, IVA, impuestos de sociedades, ves que en el año 2006 el IRPF del trabajo, es decir, los impuestos que sometían a la renta del trabajo, era el máximo. El IVA, los impuestos del IVA estaban en torno también a los 50.000 millones de euros. Y el impuesto de sociedades, que es esa tercera línea que en 2006, la veis ahí, que aparece también prácticamente alcanzando a las otros dos, llegaba prácticamente a los 40.000 millones de euros. Esas tres fuentes son de las que se financian todas las políticas públicas, la política de salud, la política de educación, la construcción de infraestructuras. Todo viene del IRPF del trabajo, del IVA y del impuesto de sociedades. ¿Qué pasa desde el año 2006? El IRPF del trabajo sube, el IVA, que es el impuesto que pagamos todos los consumidores cada vez que vamos a comprar, suben todos los ingresos, y el impuesto de sociedades cae dramáticamente. En parte cae porque obviamente después de la crisis del 2008 disminuyen los beneficios y ese impuesto tasa los beneficios empresariales, pero en otra parte cae porque se produce una disminución de lo que es la tasa del impuesto de sociedades, pasando del 35% al 25%. ¿Y cómo es posible que el IVA, los ingresos del IVA, suban tanto en un escenario de recesión como hemos tenido desde el año 2008? Porque el IVA sube del 16% al 21%. Es decir, existe claramente un trasvase en los ingresos fiscales procedente del impuesto de sociedades hacia el IVA, ¿vale? Y no solo eso, sino que dentro del IRPF, que es el impuesto que pagamos sobre la renta que recibimos las familias, esa renta la podemos recibir por trabajar o la podemos recibir por alquileres de casas que tenemos, o la podemos recibir por intereses de cuentas corrientes, de dinero que tenemos en cuentas corrientes, o la podemos recibir por aumento del valor de las acciones que tenemos invertidas, o la podemos recibir por beneficios empresariales. Pues la suma de todo eso, de intereses por cuentas corrientes, intereses por los alquileres que recibo, etcétera, es decir, lo que recibo por no trabajo, eso es lo que se llama la renta de capital. Bueno, pues los impuestos sobre la renta de capital también han caído, ¿vale? Mientras que los impuestos a la renta del trabajo no han dejado de subir. Bueno, ¿y cómo es posible que el impuesto a la renta del trabajo suba, que el impuesto del IVA suba, que los ingresos del impuesto de sociedades bajen y los impuestos de la renta del capital bajen? Porque, como nos anticipó José Antonio Alonso ayer, está habiendo una competición entre todos los países del mundo por atraer el dinero para crear el poco empleo disponible en el mundo. Bueno, pues yo creo que este es el análisis que tenemos que hacer cuando hablamos de los presupuestos generales del Estado. Hay que decir, aquí se está produciendo una estructura de ingreso fiscal injusta. Aquí hay algo que tocar, porque si no lo tocamos, esto va a seguir yendo a más y se va a seguir produciendo un trasvase de impuesto de la renta del capital a la renta del trabajo, del impuesto de sociedades al IVA. Y ahí es donde hay que andar. Bueno, pues eso lo trabajaremos en el futuro y estoy convencido que el partido podrá hacer un posicionamiento sobre los presupuestos generales del Estado con análisis, con rigor, con análisis de los datos, ¿no? Y no hablando de tópicos, ¿no? Que es lo que al final se habla en el Parlamento. Bueno, pues os animo, por tanto, a subiros a la barca. Vámonos a subir a la barca, vamos a navegar por ese río, que lo voy a poner ahí, porque esa es la invitación que os hago, ¿vale? Fijaros que ese señor que aparece ahí es de Valladolid, pero la señora es de Aguilar de Campo. Y los dos han dicho, nos vamos a la barca y a ver dónde nos lleva el río, ¿vale? Así que no pasa nada si tenéis convicciones muy profundas, eso es bueno. Lo que tenemos es que estar dispuestos a subirnos a la barca, dialogar, reflexionar y a ver dónde nos lleva. Esa es la propuesta que yo os hago y ojalá que decidamos ir en esa dirección porque a mí me encantaría. Muchísimas gracias.